Buenos días, estimado docente. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra postura sobre la reforma agraria en el Perú, analizando si realmente fue beneficiosa desde los aspectos político, económico y social. Para iniciar, es importante recordar el contexto histórico, el periodo 1930 hasta 1990 en el Perú, que estuvo marcado por intensas transformaciones estructurales, crisis profundas y la reconfiguración del poder político y social. Durante estas 6 décadas, el país transitó de una sociedad eminentemente rural y oligárquica hacia un entorno urbano, dinámico y multicultural. El catalizador fundamental de este cambio fue la reforma agraria de 1969, promulgada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, lo cual desarticuló el viejo orden latifundista. Nuestra postura sostiene que la reforma agraria constituyó un hito históricamente necesario que reivindicó la dignidad social y transformó el panorama político peruano. Sin embargo, su deficiente ejecución técnica derivó en severos perjuicios económicos. Esta interpretación se sustenta en los análisis de destacados como Carlos Contreras, José Matos Mar y Fernando Euler. Bien, continuando con nuestra exposición, comencemos por el ámbito político. Antes de 1969, el Estado peruano se encontraba prácticamente subordinado a los intereses de la oligarquía terrateniente, un pequeño grupo que concentraba la tierra y por ende las decisiones del país. La reforma agraria rompió este esquema de poder tradicional de forma definitiva al disolver el sistema de haciendas. Al hacer esto, se sentaron las bases para una inclusión social que antes era impensable. Este cambio hacia la ciudadanía plena culminó formalmente en la Constitución de 1979, que instauró el sufragio nacional, permitiendo que la población analfabeta votara por primera vez en las elecciones de 1980. El mapa del poder cambió para siempre. Las élites tradicionales ya no dictaban el destino de la nación con exclusividad. No obstante, la historia también nos muestra continuidades o permanencias. A pesar de este gran quiebre, subsistieron dos problemas estructurales que arrastramos hasta el día de hoy. En primer lugar, la fragilidad institucional del Estado y, en segundo lugar, un marcado centralismo metropolitano que continuó postergando a las regiones. En la dimensión social, la reforma abolió regímenes de explotación de corte feudal como el yanaconaje, sistema en el cual el campesinado trabajaba la tierra del gamonal sin remuneración. Bajo la consigna oficial, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. El proceso reivindicó la dignidad del ciudadano andino, si bien la desigualdad estructural y el racismo subsistieron como permanencias históricas. El quiebre del orden tradicional aceleró las migraciones masivas hacia los centros urbanos. Este flujo demográfico reconfiguró la identidad de la costa, dando origen a las barriadas y a una emergente cultura andina urbana. Siguiendo con nuestra presentación, en el aspecto económico debemos decir que la reforma constituyó un claro fracaso técnico y operativo. El proceso se enmarcó en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, aplicando un enfoque de control estatal colectivista. Las tierras expropiadas fueron transferidas a cooperativas agrarias, pero estas organizaciones nacieron con una falla de origen. Carecían por completo de asistencia financiera, técnica y tecnológica adecuada. La consecuencia de esto no se hizo esperar. La productividad agrícola se contrajo de forma drástica y el Perú sufrió un golpe durísimo. Pasó de ser un país exportador a ser un importador nulo de alimentos para abastecer a su población.
Eventualmente estas cooperativas colapsaron, lo que obligó a una parcelación de la tierra en minifundios, es decir, pequeñas parcelas que resultaron ser improductivas por falta de escala. Esto agudizó la pobreza rural e integró al sector agrario en el nefasto escenario de hiperinflación y crisis macroeconómica que azotó al país durante los años 80. En síntesis, se evalúa la reforma agraria bajo una dicotomía simplista de éxito o fracaso absoluto sustituye un anacronismo metodológico. Se trató de un proceso intrínsecamente multidimensional y contradictorio. Representa un acto de justicia social impostergable para la dignificación de la población rural, pero fue implementado mediante un modelo estatista con severas deficiencias de gestión económica. De modo que la estructura sociopolítica del Perú contemporáneo es heredera directa de este periodo. Fenómenos tan nuestros como la cultura popular urbana, la informalidad laboral y el fuerte auge del emprendimiento nacieron en realidad como mecanismos de resiliencia de aquellos migrantes frente a la crisis del agro. Asimismo, el impacto del colapso económico de ese colectivismo estatal configuró el consenso político posterior. Fue ese desencanto el que propició el giro radical hacia el modelo de libre mercado que terminó consolidándose en la Constitución de 1993. Comprender, por tanto, la reforma agraria es la clave para entender el Perú de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado.